acerca de la legitimación pasiva en el pago. La cuestión de la legitimación pasiva en el ámbito del pago responde a la pregunta ¿quién puede recibir un pago? Pero no solamente quién puede recibir un pago, sino obviamente quién puede recibir un pago válido, es decir, un pago que tenga efectos. Ya habíamos hablado, cuando hablamos de la legitimación activa en el pago, que la cuestión terminológica acá nos puede llevar a confusión si no la pensamos un poquito, porque cuando hablamos del concepto de obligación, decíamos que el sujeto activo en la obligación era el acreedor y el sujeto pasivo sobre el que recae el débito era el deudor. En el ámbito del pago hablamos de legitimación activa para realizar un pago, para llevar adelante un pago, y pensamos siempre en primer lugar en el deudor, ¿sí? Más allá de que va a haber otros legitimados activos para realizar el pago. Y por el lado de la legitimación pasiva, es decir, sobre quién recae esa acción que lleva adelante el legitimado activo, siempre pensamos en primer lugar en el acreedor. Ya vamos a ver que hay otros legitimados, pero esta cuestión de legitimación activa, legitimación pasiva, sujeto activo, sujeto pasivo, parece que se invierte un poco en la cuestión del pago. Bien, el tema de la legitimación pasiva para recibir un pago, es decir, quién está facultado por la ley para recibir un pago que sea válido. Nuestro Código Civil y Comercial lo resuelve en 3 artículos que vamos a pasar a estudiar. Comencemos entonces por el primero de estos 3 artículos que mencionamos, que es el artículo 883. A ustedes les va a estar apareciendo por acá en algún lado el texto mientras yo lo leo, que dice, tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que vamos a empezar a decir es que todos los incisos que tiene el 883 nos están hablando efectivamente de legitimados pasivos para recibir el pago, de legitimados pasivos para recibir un pago válido y eficaz. ¿Por qué? Porque el artículo comienza, tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho, 2 puntos. Y ahí va a empezar a enumerar, ¿sí? En primer lugar, por supuesto, el acreedor, el titular, ¿sí? De esa obligación, el titular de ese crédito, que ya vimos es el sujeto activo en la obligación, por supuesto que es el primer legitimado pasivo para recibir el pago y el legitimado por antonomasia, si se quiere, el primero que pensamos cuando hablamos de legitimación pasiva del pago, ¿sí? Acá el artículo nos agrega algunos supuestos que en realidad se trata del acreedor, pero tienen alguna particularidad. Y vamos a ver cuáles son. Sucesionario o subrogante, ¿sí? Cuando nos habla de sucesionario, va a ser una persona a la cual ese acreedor le cedió el crédito, ¿sí? Mediante una cesión de créditos que ya vamos a estudiar. Su subrogante se está refiriendo a un acreedor de ese acreedor que se subroga en sus derechos ante la inactividad de este para poder cobrar la deuda y eventualmente poderse cobrar su deuda, ¿sí? Acá estamos hablando de la acción subrogatoria, que ya vamos a estudiar también. Y si hay varios acreedores, ¿sí? Porque ya hablamos que en la obligación tenemos el lado pasivo y el lado activo, pero que puede estar compuesto por más de una persona, cada uno de esos polos de la obligación. Bueno, si hay varios, ¿quién está legitimado para recibir el pago? Bueno, eso va a depender del tipo de obligación de que se trate, ¿sí? Si la obligación es simplemente mancomunada y el objeto es divisible, cada uno de esos sujetos que son acreedores va a recibir una parte proporcional de ese pago, ¿sí? En caso de obligaciones solidarias, cualquiera de ellos está habilitado para recibir la totalidad de ese pago. Por eso esto de que si hay varios acreedores, ¿sí? Del lado activo de la obligación y legitimados pasivos para recibir el pago, cuánto hay que pagarle a cada uno o qué hay que pagarle a cada uno o qué legitimación tiene cada uno de ellos para recibir el pago, va a depender del tipo de obligación de que se trate. 2 cuestiones que no se mencionan expresamente en este artículo, pero no quiere decir que no estén incluidas en base a los principios generales del derecho y del derecho de las obligaciones y del derecho privado que ya conocemos, es cuando hablamos del acreedor, obviamente el acreedor o sus representantes, ¿sí? Ya sabemos que un representante actúa en nombre de otra persona y todos los actos que ese representante lleve adelante impactan directamente en el patrimonio de esa otra persona, es decir, actúan en nombre y representación, valga la redundancia, de otra persona. Entonces, está habilitado para recibir el pago el acreedor y obviamente eso se puede realizar por medio de representantes, ¿sí? 3 clases de representantes que ya conocemos: los representantes convencionales, en el caso que hubiera un mandato; los representantes legales, que son aquellos a los que la ley directamente le otorga la representación de una persona con capacidades restringidas; y los representantes judiciales, en el caso de administradores judiciales, síndicos, etc. Así que actúan en nombre de una persona en virtud de un proceso judicial que está en curso. Y además de los representantes, obviamente incluimos acá a los sucesores. También sabemos que en nuestro derecho el principio general es que el sucesor continúa
la persona del causante, ¿sí? En caso de sucesores universales, mortis causa, también pueden ser sucesores particulares a quienes se les haya o cedido el crédito o hayan sucedido en particular en ese crédito, un legatario, etc. ¿Sí? Eso, sin perjuicio de no estar nombrado expresamente cuando hablamos del acreedor en el inciso A, bueno, está incluido por una generalidad que ya a esta altura no hace falta especificar. ¿Por qué es importante a veces conocer este tema de si es sucesor o no, si es representante o no? Porque todas estas cuestiones nos van a llevar seguramente a analizar la otra relación, o sea, de qué manera llegaron a ser representantes para ver si eso es válido, o de qué manera llegaron a ser sucesores, ¿sí? Los sucesores adquieren un derecho derivado, entonces a veces vamos a tener que ir a mirar aquel derecho originario, ¿sí? Pero esto no se sale de las cuestiones generales que ya conocemos. A continuación del inciso A, el artículo nos va a empezar a hablar, ¿sí? En todos los incisos que subsiguen, de personas que evidentemente no son el acreedor, que está previsto en el inciso A, ni sus representantes, ni sucesionarios, etcétera, etcétera, sí, pero que son terceros que están habilitados para recibir el pago porque recordamos que el artículo comienza diciendo tiene efecto extintivo del crédito del pago realizado A. Entonces vamos a ver que son legitimados pasivos para poder recibir un pago. El primero de ellos es el del inciso B, o sea, el primero que se tiene como tercero sacando al acreedor, es el del inciso B que dice tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho, inciso B, a la orden del juez que dispuso el embargo del crédito. Bien, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es la situación? Bueno, cuando hablamos de embargo obviamente estamos hablando de una medida que se toma dentro de un proceso judicial. Y si estamos hablando de una medida que se toma dentro de un proceso judicial, va a haber de por medio un juez. Por eso el inciso nos habla de un pago hecho a la orden del juez que dispuso el embargo del crédito. ¿Cómo puede jugar esta situación o este inciso B? Para explicarlo muy sencillamente y que podamos entender la mecánica. Nosotros tenemos una persona A y una persona B, ¿sí? En nuestra obligación, en la que estamos analizando. En esta obligación nosotros estamos analizando la legitimación pasiva para recibir pagos, ¿sí? A va a ser el deudor y B va a ser el acreedor, ¿sí? Bien, pero como habíamos dicho que las obligaciones son relaciones de tipo relativas, es decir, B es acreedor respecto de A, puede también suceder que B, en el marco de esta otra obligación, sea deudor de C que sea su acreedor, ¿sí? Y como sabemos que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, resulta que B en su patrimonio tiene este crédito, este derecho a cobrarle a A lo que A le debe en el marco de esta obligación. ¿Qué va a haber pasado en este caso? C, que es su acreedor, y sabe que en su patrimonio tiene este crédito, este derecho a cobrar, le va a haber pedido a un juez, en el marco de una causa judicial, sea un embargo preventivo o sea un embargo en un proceso ejecutivo, no importa, le va a haber pedido a un juez que este crédito lo embargue. Entonces, lo que va a haber sucedido es que este deudor va a haber sido notificado de que este crédito está embargado y a la orden del juez tal en el proceso tal, ¿sí? Entonces, lo que va a tener que hacer este deudor para pagar bien, porque si no va a tener que pagar dos veces y no va a ser un pago válido, ni extintivo, ni oponible, etcétera, 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 ¿sí? Va a tener que pagar en el marco de este proceso, porque en el marco de este proceso se inmovilizó este crédito. B, que su acreedor ya no dispone de ese crédito, ya no puede recibir ese pago, porque está embargado, ¿sí? Entonces, A lo que va a hacer es tener que venir a este proceso y efectuar su pago, ¿sí? A la orden del juez en el proceso en el que se decretó el embargo. ¿Por qué se había decretado ese embargo? Porque C, que es acreedor de B, ¿sí? Inició ese juicio o tiene algún tipo de pretensión sobre el patrimonio de B que luego se resolverá en la sentencia definitiva o no, ¿sí? Lo cierto es que cuando el crédito está embargado y obviamente el deudor es puesto en conocimiento de que ese crédito está embargado, bueno, ahí directamente tiene que ir a pagar en el marco del proceso, en el marco del juicio, ¿sí? Donde está ese crédito embargado. Esto generalmente va a pasar que en este juicio se va a haber abierto una cuenta en el banco de la provincia o en el banco que corresponda y es en esa cuenta donde este deudor tiene que pagar a la orden de ese juez. A continuación, el inciso C del artículo 883 nos dice que tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho, C, al tercero indicado para recibir el pago, en todo o en parte, ¿sí? El tercero indicado, ustedes lo van a encontrar en los tratados también denominado como el adjectus, ¿sí? O el adjectus solutionis gratia,
porque es una institución o un concepto que tiene su origen en el derecho romano, en las épocas en las que en Roma no se concebía todavía una idea de la representación, no se concebía que una persona pudiera obrar en nombre de otra y que eso que esa persona obre recaiga directamente y tenga efectos sobre el representado. Entonces, bueno, esta figura se saca de ahí, el adjectus o el tercero indicado. ¿Qué va a pasar acá? Se va a indicar una persona, se va a señalar, se va a individualizar una persona que es a quien el deudor tiene que pagar. ¿Con qué particularidades? Primero, esta designación integra el contenido de la obligación, ¿sí? Desde el comienzo. Entonces no puede ser luego revocada unilateralmente por las partes. Una vez que el adjectus acepta, ¿sí?, esa designación, es a él a quien debe realizarse el pago. Además, este adjectus o este tercero habilitado, indicado, tiene un derecho en su patrimonio, un derecho propio, a recibir el beneficio del pago, ¿sí? Esto quiere decir que ese derecho, en caso de muerte, se transmite a sus representantes, ¿sí? Por lo tanto, en el caso que exista un tercero indicado, que no es el acreedor, obviamente, porque es un tercero indicado, y en el caso de que muera, ese derecho se transmite a sus sucesores, ¿sí? Este tercero indicado no es un representante ni un mandatario del acreedor, ¿sí?, porque actúa en nombre propio y ejerce un derecho propio. Tiene un derecho propio, un derecho subjetivo en su patrimonio, por eso lo transmite a sus sucesores, de recibir el beneficio del pago, sin ser el acreedor, ¿sí? Ese es el derecho que él tiene y está limitado a eso, a tal punto, ¿sí?, que no se convierte en acreedor, porque, por ejemplo, no puede disponer de ese crédito, ¿sí? Ese crédito siempre va a terminar siendo del acreedor y el que puede disponer, en definitiva, hacer transacciones, innovación, etc., va a ser el verdadero acreedor, ¿sí? Pero aquí hay un tercero que está indicado para recibir el beneficio del pago. ¿Qué es lo que pasa con eso que ese tercero recibió luego, en adelante, respecto del verdadero acreedor? Bueno, hay que ver cuáles son las relaciones. ¿Qué es lo que hay que ver? Se dice que el tercero indicado tiene un derecho abstracto. ¿Por qué? Porque siempre nos va a remitir ese derecho que tiene a la relación entre el acreedor y él. Es decir, ¿por qué ese acreedor en esa obligación designó a ese tercero para que lo reciba? ¿Sí? La doctrina nos habla de numerosos ejemplos. Dice, puede ser un negocio triangular entre las partes de cualquier tipo. Dice, puede ser una especie de embargo con consentimiento de las partes. ¿Se acuerdan cuando dijimos del embargo que teníamos a A, B y C, que A era deudor de B, que era acreedor, pero B a su vez era deudor de C? Bueno, directamente B en esta obligación puede indicar, como tercero indicado para recibir el pago como adjectus, a C directamente, y esto se trataría de una especie de embargo del crédito, pero consentido por todas las partes, ¿sí? Lo cierto es que ese tercero indicado, bueno, hay que ver también cuáles son las relaciones y por qué fue indicado para recibir ese pago. Pero una vez que fue indicado, vuelvo a repetir, su derecho a recibir el pago, ¿sí?, es un derecho que él tiene incorporado, ¿sí?, es el derecho a recibir el beneficio del pago. Lo que pase después entre estas dos personas lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Este hecho de ser tercero indicado no lo convierte en acreedor de la obligación, que sigue estando acá siempre, ¿sí? Hay un acreedor y hay un deudor. No lo convierte en parte de esta obligación en el sentido estricto, no es acreedor, ¿sí? Pero lo cierto es que tiene un derecho, a tal punto que el pago hecho al verdadero acreedor le es inoponible, a tal punto que ese derecho que él tiene en su patrimonio lo transmite a sus sucesores, y a tal punto tiene derecho a recibir el pago que la mayoría de la doctrina le da también el derecho a iniciar la ejecución, la compulsividad, ¿sí? Porque si tiene derecho a recibir un pago, evidentemente tendrá las acciones que protegen ese derecho, que son justamente la posibilidad de ejecutar esa obligación. Bien, el inciso que continúa es el inciso D, que nos habla de que tiene efecto extintivo del crédito del pago hecho a quien posee el título de crédito extendido al portador o endosado en blanco, excepto sospecha fundada de no pertenecerle ese documento o de no estar autorizado para el cobro. ¿Sí? Nosotros ya estudiamos los títulos de crédito, los títulos valores, como fuente de obligaciones, como fuente de una obligación particular. ¿Se acuerdan que son aquellos que incorporan una obligación incondicional e irrevocable y que otorgan a cada uno de sus titulares un derecho autónomo? Bien, ¿qué va a pasar acá? Se va a presentar a cobrar ese título de crédito, detentando materialmente ese título, que además está o endosado en blanco o extendido al portador, ¿sí? Una persona que evidentemente no será el acreedor el mismo, porque si fuera el acreedor estaríamos en el inciso A, ¿sí? El pago se realizaría al acreedor y no tendría ningún problema, ¿sí?
Pero acá este inciso nos habla de que de todas maneras, ¿sí?, un pago va a ser extintivo del crédito cuando se realice a quien posee ese título, ¿sí?, que está extendido al portador, páguese al portador y es quien detenta ese título, ese papel, es la materialidad de ese título valor, de ese título de crédito, o que está endosado en blanco, lo cual es lo mismo que decir al portador. Quien lo tiene y se presenta para el cobro, ¿sí?, hay que pagarle. Y ese pago va a ser válido y va a extinguir la obligación. La única excepción que tenemos acá es que exista una sospecha fundada, es decir, basada en circunstancias objetivas, ¿sí?, de que el documento no le pertenece o de que no está autorizado para el cobro. ¿Y por qué esto adquiere relevancia que el inciso lo diga? Bueno, justamente porque está en un inciso aparte, porque evidentemente quien se está presentando con ese título no es el verdadero acreedor, porque si no estamos, vuelvo a repetir, en el inciso A y el pago se realizó al acreedor, ¿sí? Pero acá el pago va a ser extintivo y va a ser válido si quien lo presenta, ¿sí?, se presenta al cobro y no hay motivos, no hay ninguna circunstancia objetiva para sospechar, ¿sí?, que ese título no le pertenece, o no hay ninguna circunstancia objetiva para sospechar o que dé indicios de que no está autorizado para el cobro. Entonces, en este caso, el pago realizado a esta persona va a ser extintivo del crédito, sin perjuicio, ¿sí?, de las acciones que surjan luego entre las partes involucradas. Pero el pago realizado por el solvens, ¿sí?, a esta persona que se presenta y que tiene en sus manos, que tiene en su poder ese título de crédito, ese título valor que está endosado en blanco o que es al portador, es válido. Y surge la pregunta obligada de, bueno, ¿y qué pasa si la persona que se presenta con el título sí se presenta bajo sospechas fundadas de que no le pertenece el documento, de que no está autorizado para el cobro? Bueno, ahí un deudor diligente va a tener que recurrir al pago por consignación, ¿sí? Va a tener que consignar ese pago porque no está en condiciones de realizar un pago seguro, ¿sí? Va a tener que recurrir a esta institución del pago por consignación y esa va a ser la actitud diligente ante una sospecha fundada de que quien se presenta no tiene legitimación para recibir ese pago. Y por último, el artículo 883 nos dice que tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho, inciso E, perdón, al acreedor aparente. ¿Sí? Acá tenemos el famoso acreedor aparente. Bajo ciertas circunstancias, ¿sí?, va a ser válido ese pago. El inciso continúa. Si quien realiza el pago actúa de buena fe y de las circunstancias resulta verosímil el derecho invocado por quién, por el acreedor aparente, el pago es válido, aunque luego sea vencido en juicio por el derecho que invoca, ¿sí? Este acreedor aparente también es llamado poseedor del crédito. ¿Y por qué poseedor del crédito? Acá nos remitimos al concepto de posesión que tenemos en los derechos reales, es decir, quien ostenta de modo público y pacífico, ¿sí?, a la vista de todos, determinado derecho y se comporta como si fuera su titular. Este acreedor aparente está rodeado de determinadas circunstancias que hacen que realmente resulte verosímil que sea titular de ese derecho, ¿sí? Este pago a este acreedor aparente va a ser válido solamente en la medida en que el solvens lo haya hecho de buena fe, es decir, no conociendo ni habiendo podido conocer que era un acreedor meramente aparente, pero que no era el verdadero acreedor, ¿sí? Y además que de las circunstancias que rodean a este acreedor resulte verosímil el hecho de que pueda ser acreedor, ¿sí? Que no sea cualquier persona que se presente y diga yo soy acreedor, sino que esté rodeado de determinadas circunstancias que generen cierta seguridad o generen la posibilidad de pensar que efectivamente es un acreedor. Los tratados están llenos de ejemplos de acreedores aparentes. El primero, y que es una institución propia del derecho sucesorio, es el heredero aparente, es decir, una persona que tiene a su favor una declaratoria de heredero y que luego fue vencida por otro que tuvo mejor derecho, digamos, que era el verdadero heredero. También tenemos a los cesionarios de un crédito y que luego esa cesión de crédito fue declarada nula o se anuló por cualquier motivo. Lo mismo los legatarios, el que le hayan dejado en legado un crédito y luego ese testamento haya sido declarado nulo. Bueno, hay distintas situaciones del heredero aparente, ¿sí? Excluimos del concepto de heredero aparente, no lo vamos a tener por válido el pago, etcétera, y no es del acreedor aparente, perdón, y no es un acreedor aparente quien se basa en circunstancias de falsificación para
ostentar ese carácter de acreedor aparente, ¿sí? Jambias nos dice, bueno, no, este carácter de acreedor aparente se tiene que basar en cierta regularidad de la forma, ¿sí? No es cualquier persona que parece que es el acreedor, ¿sí? Sino que tiene cierto sustento. Por eso la verosimilitud de las circunstancias. Sabemos por otro lado que el error de derecho no justifica a ese deudor, por lo tanto el deudor que tiene un error de derecho no va a poder invocar un pago válido, ¿sí? Pero sí el deudor que realiza el pago de buena fe, vuelvo a repetir, no sabiendo ni habiendo podido saber actuando con diligencia que ese no era el acreedor, y de las circunstancias del hecho se desprenda que hay verosimilitud en que esa persona que se presenta a cobrar sea efectivamente el acreedor, bueno, en ese caso el solvens, el deudor o de quien se trate, paga bien y ese pago es extintivo. Fíjense ustedes que a tal punto las circunstancias pueden llegar a ser verosímiles que el mismo inciso nos dice, aunque después se ha vencido en juicio sobre el derecho que invoca. O sea, evidentemente acá va a aparecer otra persona que va a ser el acreedor verdadero, pero va a tener que demostrar que es el acreedor verdadero y en general vamos a estar en el marco de un juicio. Entonces, bajo estas circunstancias y solo bajo estas circunstancias, el pago al acreedor aparente libera al deudor, es extintivo, ¿sí? Y el acreedor aparente está legitimado para recibir el pago. Ya vamos a ver ahora en un rato que de todas maneras existen acciones que se van a dar entre el verdadero acreedor y el acreedor aparente, ¿sí? En todos los casos en los que reciba el pago un tercero que no es el acreedor, vamos a ver después qué pasa con ese pago, ¿sí? Porque eso no quiere decir que el crédito no esté en patrimonio del verdadero acreedor. Entonces, todas aquellas personas, todos aquellos supuestos que están enunciados en los distintos incisos del artículo 883, ¿sí? Van a generar un pago válido, lo cual quiere decir que fuera de ellos, cualquier pago realizado a un tercero que no esté previsto en el artículo 883 como legitimado para recibir el pago, es un pago que no es válido, es un pago que no es oponible al verdadero acreedor y quien paga mal paga dos veces. A continuación de los legitimados para recibir el pago, el código nos habla de los derechos del acreedor contra el tercero, que es lo que decíamos hoy más temprano, ¿sí? Evidentemente cuando quien recibe el pago no sea el acreedor, bueno, se van a generar, si bien esta obligación se va a cancelar, ¿sí? Van a nacer determinadas acciones que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Dice, el acreedor tiene derecho de reclamar al tercero el valor de lo que ha recibido, ¿sí? En el caso del inciso C del artículo 883, es decir, en el caso del tercero indicado, del adjectus que hablamos hace un rato, conforme a los términos de la relación interna entre ambos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del adjectus dijimos que tiene una especie de derecho que en realidad es abstracto, que siempre nos va a remitir a el motivo por el cual se lo designó tercero indicado para recibir ese pago? En base a ese motivo por el cual se lo designó tercero habilitado, indicado para recibir el pago, es que van a nacer las acciones, si se trata de un verdadero mandato, ¿sí? También se puede haber previsto que ese tercero indicado se quede para sí con las resultas de ese pago, y en cuyo caso no hay ninguna acción. Bueno, habrá que ver el motivo por el cual fue designado para ver qué acción tendrá o no tendrá el acreedor verdadero contra ese tercero. Y en los casos de los incisos D y E, es decir, el poseedor de un título y el acreedor aparente, nos dice el artículo conforme a las reglas del pago indebido, ¿sí? Es decir, acá se va a haber pagado una persona que no era acreedor, ¿sí? Entonces el verdadero acreedor, ¿sí? No va a poder ya reclamar al deudor porque el deudor hizo un pago válido, porque se lo realizó a un legitimado pasivo de los enumerados en los incisos que ya hablamos para recibir el pago, ¿sí? Pero van a nacer determinadas acciones y acá tenemos que hacer alguna especificación. La mayoría de la doctrina lo que nos dice es, para analizar qué acción surge en este caso, en el caso del pago al que se presenta con el título al portador en la mano o el acreedor aparente, lo que hay que ver es la buena o mala fe de esa persona que recibió, ¿sí? Si esa persona que recibió ese acreedor aparente o ese poseedor del título es de buena fe, entonces la acción que tiene el verdadero acreedor contra esa persona es la del enriquecimiento sin causa, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya la vimos? ¿Sí? Es aquella acción que procede en la medida del enriquecimiento, o sea que solamente le va a reclamar a ese poseedor del título o a ese acreedor aparente lo pagado en la medida que lo haya beneficiado, ¿sí?
Si ese tercero, ese acreedor aparente o esa persona que detenta el título del portador es de mala fe, bueno, acá ya directamente estamos frente a una acción por daños y perjuicios en la cual procede la reparación plena. Nuestro código actualmente nos dice que en esos casos del inciso D y E se podrá reclamar conforme a las reglas del pago indebido. No nos dice del enriquecimiento sin causa, si bien como ya conocemos el pago indebido deriva o tiene su sustento final en el enriquecimiento sin causa. Sin perjuicio de ello, la acción que surge del enriquecimiento sin causa, que lo tenemos allá en el 1796 en adelante, es una acción de repetición. Tenemos sus alcances en el 1798, que nos dice: la repetición obliga a restituir lo recibido conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir. Es decir, no nos está hablando del límite del enriquecimiento. Entonces, el código actualmente en nuestra ley positiva nos remite a esta acción, que es una acción de repetición, más allá de lo que haya resultado de utilidad, o por lo menos eso parece, para la persona. Pero el problema que tenemos acá es que esta persona, este acreedor aparente, o esta persona que detenta el título, es de buena fe. Entonces, reclamarle más allá de lo que esté favorecido, bueno, puede llegar a darse alguna particularidad con esto. El único límite que tiene, y que ya conversamos, la acción de repetición cuando hay un pago indebido, es cuando es a cargo de una persona incapaz o con capacidad restringida, ¿sí? Del 1799 inciso A, que en ese caso no puede exceder del provecho que haya obtenido. Con lo cual, más aún ratificamos que si no se trata de una persona con capacidad restringida, va a tener que restituir lo que recibió, le haya sido o no de provecho. Tenemos esta acción hoy en día en nuestra ley positiva, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a ver en algunos tratados y alguna doctrina que dice que en realidad la acción que surge de acá es la del enriquecimiento sin causa, cuando el tercero recibió de buena fe porque él también tenía motivos para creer, ¿sí? Que él era acreedor, bueno, tendrá que restituir en la medida de su beneficio solamente. Y por último tenemos al artículo 885, que nos habla de la capacidad, ¿sí? Para recibir un pago, que nos dice que en el pago a persona incapaz o con capacidad restringida o a terceros no legitimados, en este caso el pago es inválido, ¿sí? Tiene dos excepciones este pago, ¿sí? Que es que el verdadero acreedor lo ratifique, ¿sí? Es decir, que convalide lo actuado, o que, no obstante haberse realizado un tercero no legitimado o una persona incapaz para recibir ese pago haya resultado en definitiva en beneficio del verdadero acreedor, ¿sí? Acá tenemos algo parecido a una situación similar o la otra cara de lo que hablábamos del pago del incapaz, ¿sí? Acá tenemos el pago al incapaz, ¿sí? Como principio no es válido. Hay alguna doctrina que dice que el pago al incapaz no es válido solamente en los casos en los que se requiera cooperación de ese acreedor, ¿sí? Esto es cierta doctrina, pero ese pago en definitiva va a resultar válido si en las circunstancias de hecho y finalmente redunde en beneficio de ese incapaz, ¿sí? Lo mismo el pago realizado a un tercero que no está legitimado en principio para recibirlo, pero si de cualquier manera en definitiva resultó en beneficio del verdadero acreedor, bueno, aquel acreedor no tiene más nada que reclamar porque si no volveríamos a estar frente a un nuevo enriquecimiento sin causa, es decir, se benefició del pago realizado a un tercero no legitimado para recibirlo, pero que de todas maneras lo benefició y aún así tiene acción contra el deudor o contra el tercero o contra quien sea para volver a cobrar. Bueno, no. Si ese pago en definitiva resultó favorable, ahí carece de acción, ¿sí? Más allá de que se haya realizado a un incapaz, a un tercero no legitimado, etc. Y la otra excepción es obviamente la ratificación. Estamos en el ámbito de los derechos personales, en principio de la disponibilidad, ¿sí? Y las nulidades de las que hablamos acá van a ser nulidades de tipo relativas, que van a estar establecidas para proteger los derechos de una persona en particular por determinada circunstancia, pero eso no quiere decir que no se pueda ratificar. Y en el caso de que ese pago sea ratificado, bueno, ahí ya el pago es válido y es cancelatorio y tiene todos los efectos que ya estudiamos.